encantado de estar de nuevo con vosotros, presencial y telemáticamente, para presentar estos resultados del tercer trimestre. Como siempre, empezar por las claves de este periodo. Y las claves son, en primer lugar, la actividad comercial. Ha sido un trimestre excelente. En segundo, la buena evolución de la morosidad. Y en tercero, la buena evolución también del resultado, apoyado en ese aumento de la actividad y en las sinergias que hemos obtenido. Como veis, actividad comercial en crecimiento, en cartera de crédito, en recursos de clientes, excluyendo el efecto mercado. Sabéis que con la volatilidad y la caída de los mercados en este tercer trimestre, evidentemente ha habido un impacto, pero dejando eso a un lado, hemos tenido suscripciones netas positivas, hemos seguido atrayendo recursos y, por tanto, la confianza de nuestros clientes. También en todo el negocio de protección, el negocio de seguros de no vida, de vida a riesgo, hemos tenido, como veréis luego, una buena evolución. Por tanto, primer mensaje, el grupo está en plena actividad, en plena forma, al 100%, dispuesto a hacer lo que tiene que hacer, que es servir a la sociedad, ofreciéndole productos financieros y haciéndolo con éxito. Segunda idea, la caída de la morosidad. Fijaros que, a pesar del entorno económico, nuestro ratio de morosidad se reduce. En junio estábamos en el 3,2 y ahora estamos en el 3,0, de hecho en el 2,97. Eso va acompañado de una mejora de los niveles de cobertura. Por tanto, tenemos una posición aún más fortalecida de cara al deterioro económico que evidentemente esperamos. Y finalmente, como os decía, el resultado crece un 17,7% en base comparable. Sabéis que, incluyendo los extraordinarios, sobre todo el badwill del año pasado, el resultado contable cae un 50%, pero desde hace ya tiempo venimos poniendo el énfasis en lo que es el resultado comparable, pro forma, que es el que representa mejor la realidad económica. Y esa mejora, como digo, viene derivada del aumento de la actividad y también de la obtención de las sinergias. Trabajo que está fundamentalmente acabado, que hicimos durante el año pasado y el principio de este, y donde estamos recogiendo ahora los frutos. La mejora de la rentabilidad es significativa. Como veréis luego, llega a un nivel que está simplemente en línea con años anteriores. Pasando precisamente a esa actividad comercial, recordar que ha sido un año todavía marcado por la integración, y en este contexto creo que es meritorio alcanzar los resultados que hemos alcanzado. Hemos integrado el modelo de servicio al cliente con éxito. Tenemos ya el 70% de la base de nuestros clientes considerados como clientes vinculados con 3 o más productos, de esos 20 millones de clientes que tenemos. Hemos racionalizado la red, de nuevo, siempre lo recuerdo, con un compromiso de no abandonar ninguna población. Estamos ahora con 3.859 sucursales, como veis, a final de septiembre, y hemos ejecutado en el 99% ya el plan de salidas, que os recuerdo que fue voluntario, por un total de 6.450 personas, a las que seguimos ayudando con el programa, el plan de recolocación que en su momento aprobamos y estamos implementando. Entrando en el detalle, cartera de crédito. Como veis, la variación, tenemos ahora 351.000 millones. En el año crece un 3,4%, en el trimestre crece un 1%. Y muy satisfactoriamente, cuando vemos los 3 componentes principales de la cartera de crédito, la cartera hipotecaria, la cartera de consumo, la cartera de empresas, los 3 segmentos crecen, tanto en lo que es en los 9 meses del año como en el trimestre. Como veis, con una pujanza muy notable, en particular del negocio de empresas, pero también consumo, y hemos visto también un crecimiento importante en el área hipotecaria que luego veremos. Por eso decía al principio que estamos al 100%, que estamos en un momento de cumplir con nuestra misión, ayudar a la sociedad. Podemos dar crédito y lo estamos haciendo así. Aquí veis la nueva producción. Las cifras de antes eran de cartera. Veis en empresas una subida del 47%, en consumo del 23%, en vivienda hemos duplicado. Esto quiere decir pues que estamos, como os decía, en plena forma, con mejoras generalizadas en cuotas de mercado. Un apunte relevante que quería aprovechar para explicar cómo es nuestra cartera de adquisición de vivienda. Tenemos todos la preocupación, lógicamente, del impacto que puedan tener las subidas de tipos
que ya se están produciendo en la capacidad de pago de nuestros clientes y en su, evidentemente, bienestar financiero y cómo pueden afrontar esa situación. Por eso os quería dar este detalle. Fijaros, tenemos una cartera hipotecaria de 125.000 millones, obviamente la mayor en España, y lo que es relevante es que el 60% de toda esa cartera es de hipotecas que se concedieron antes del año 2012. Por tanto, estamos hablando de personas que llevan ya más de 10 años haciendo frente a su hipoteca a tipo variable. En muchas ocasiones se han concedido tipos variables superiores a los que en este momento tenemos en el mercado y, por tanto, esperamos que puedan volver a hacer frente a pagos como lo hicieron en el pasado y confiamos en que eso, salvo algunas excepciones, no sea ni mucho menos un problema. En el otro extremo tenemos un tercio de la cartera, un 33%, que se ha concedido en los últimos 7 años, pero aquí, y gracias a una política muy marcada por nuestra parte y muy diferencial, el 72% de esas hipotecas se han concedido a tipo fijo y, por tanto, el 72% de esos clientes no tienen el problema de la subida de los tipos del Euribor. Y los que lo tienen, creemos que al menos han entendido desde el principio, porque hemos sido muy claros en nuestra política comercial, lo que podía suponer la subida del Euribor y, por tanto, en su mayoría van a tener la capacidad financiera para hacer frente a esos pagos. Eso no quita que, evidentemente, va a haber casos de clientes y de personas que tengan problemas. Vamos a estar con ellos, vamos a ayudarles a encontrar la solución que sea óptima en cada caso, pero también hay que ponerla en su justa medida. Y precisamente ese ponerla en su justa medida creo que ayuda a las cifras de la tasa media de esfuerzo. Al final es que suponen los pagos de la hipoteca sobre los ingresos medios. En este momento, antes de la subida de los tipos, esa estadística para nuestros clientes con hipoteca a tipo variable está por debajo del 25%, ligeramente por debajo. Con la subida del Euribor que vemos en el mercado y que está implícita para los próximos trimestres, esa tasa de esfuerzo se acercará al 30%, se quedará por debajo, se acercará al 30%. Como punto de comparación, en el sector, en el 2008, cuando estalló la crisis del 2008, había unos ratios de esfuerzo del entorno o superiores al 50%. Por tanto, evidentemente, creo que es bueno aprovechar para explicar que sí, tenemos una cuestión importante a la que hacer frente y en la que vamos, como siempre, a buscar soluciones de manera constructiva, pero esta situación no tiene, afortunadamente, la gravedad y la seriedad de lo que vimos en la crisis anterior. En la parte de recursos de clientes tenemos 612.000, como veis, y aquí sí tenemos una diferencia. Veréis las cifras, la variación anual y la variación sin efecto de mercado. En el conjunto de los 9 meses que llevamos, por impacto de la valoración de los mercados, los recursos de clientes han caído por ese impacto 18.000 millones y, por tanto, en la evolución de la cifra total es negativa, es 1,2. Si aislamos el efecto mercado, que es un mejor indicador, digamos, de la marcha del negocio, veis que hemos tenido un incremento del 1,8%. En seguros de ahorro y activos bajo gestión del 1,2% y en el caso de los depósitos del 1,4%. Como veis, sí hay una caída en todo lo que es el negocio fuera de balance del 6,9% debido precisamente a esa evolución negativa de los mercados. En conjunto, prácticamente hemos atraído 11.000 millones de recursos de clientes durante el año y, como podéis ver en mitad de esta página, las cuotas de mercado siguen siendo muy buenas, de liderazgo, por supuesto, pero sobre todo están creciendo. 28 puntos básicos en fondos y planes de pensiones, 74 en fondos de inversión, en seguros de ahorro también estimamos que ha habido un crecimiento y en el conjunto del ahorro a largo plazo, en lo que va de año, estamos estimando un crecimiento de 43 puntos básicos. Creo que es muy notable, dado que partimos ya de una posición de liderazgo, pensar que podemos seguir construyendo y acelerando nuestra proyección en este negocio. ¿Cómo lo hacemos? Evidentemente porque tenemos un modelo que funciona muy bien, un modelo basado en el asesoramiento. Tenemos 29.000 empleados certificados en asesoramiento financiero, tenemos nuestra propia metodología, una gama de productos, de soluciones que ofrecer a nuestros clientes que cubre todas las necesidades y creo que más amplia
y rica que nuestros competidores, con un foco importante en sostenibilidad. El 40% de nuestro patrimonio de fondos de inversión y fondos de pensiones está bajo el artículo 8 y 9, que son fondos sostenibles y fondos de impacto. Damos producto propio, ofrecemos producto de terceros y, naturalmente, con las herramientas digitales adecuadas. Es un modelo que lleva funcionando y dando resultados y ganando cuota de mercado muchos años y que, afortunadamente, tras la integración demuestra que creo que le queda todavía muchas alegrías que darnos. Una muestra es el producto MyBox Jubilación, que hemos lanzado este mes de septiembre, que combina bajo un único producto un fondo de pensiones, un seguro de ahorro y un Unit Link, y también un seguro de protección de vida a riesgo. Tenemos ya en prácticamente poco más de un mes 42.000 clientes que han contratado el MyBox Jubilación, que es creo es un desarrollo, una innovación en términos de producto que soluciona y simplifica una necesidad que tienen nuestros clientes. Os decía, el negocio de protección, las primas de seguros nos evolucionan un 25% en el segmento MyBox de vida a riesgo y un 21% en el segmento de no vida en MyBox, y seguimos, como podéis ver, con una diversificación de productos de no vida y también de vida a riesgo debajo de una oferta, la oferta MyBox, que ya está muy consolidada con nuestros clientes y que está teniendo un gran éxito. Es el 73% ya de nuestra oferta de seguros en estos ramos. Una breve referencia a BPI, que presentará sus resultados detallados, pero que a nivel consolidado, evidentemente, estamos integrando. Las tendencias de BPI son extraordinariamente positivas. En actividad comercial veis cartera de crédito 5%, hipotecario 7%, crédito a empresas 6%, depósitos de clientes 5% de crecimiento. Todo esto, obviamente, lleva a ganancias muy importantes y muy sostenidas de cuota de mercado, donde ya empieza a acercarse en algunos casos al 14%, en los demás está más entre el 11 y el 12%. Ratio de morosidad el 2%, y de alguna manera en este momento pues BPI tiene una trayectoria que está acelerando la buena marcha del grupo CaixaBank. Pasamos, terminadas los comentarios y las explicaciones sobre actividad, a la parte de resultados, a la cuenta. Aquí tenéis el origen de la mejora del resultado. Como veis, pasamos de 2.087 a 2.457 y básicamente tenemos un impacto de los ingresos, y dentro de este impacto de los ingresos hemos separado lo que es el margen de intereses del resto de los ingresos, que son ingresos de la actividad ordinaria. Como veis, el margen de intereses pesa en negativo, por tanto no estamos beneficiándonos de la subida de tipos de interés en este momento en estos resultados, aunque evidentemente en el futuro sí deberá afectarnos, y lo que estamos es teniendo un incremento de la actividad que nos está llevando a mejores ingresos. Por otra parte, tenemos los beneficios derivados de los ahorros de costes asociados a la integración. Son 197 millones de ahorros en lo que va de menores costes. Los ahorros son mayores, compensan el incremento habitual del negocio, pero de alguna manera 197 millones de menores gastos recurrentes y otra serie de partidas que también están en positivo, que nos llevan a esos 2.457 millones de resultados. Analizando algo el detalle, como veis, el margen efectivamente nos cae ese 0,4%, y lo que eleva la rentabilidad del grupo es el resto de los ingresos. El resto de los ingresos nos sube un 6,9%, y aquí tenemos de nuevo las comisiones bancarias, que nos suben no porque hayamos subido las comisiones, que no es el caso, ya lo adelanto, sino porque hemos tenido una mayor actividad, particularmente en el mundo de los medios de pago. Evidentemente, durante estos 9 meses la actividad económica se ha recuperado respecto a los 9 meses del 21 por un menor impacto de las restricciones de la pandemia, y eso nos ha ayudado tanto con nuestros clientes como con clientes, y particularmente con clientes no residentes procedentes del sector o que vienen como turistas, a mejorar esa actividad en comisiones bancarias, una subida del 2,1%, y la buena actividad, que de nuevo hablaba antes de nuestro modelo de asesoramiento a nuestros clientes de cara a sus ahorros, hacen que el ahorro a largo plazo suba un 13,6% y también
los seguros un 12,7%, en este caso los seguros de protección, como hablaba antes, en vida de riesgo. Por tanto, una evolución muy sana que está dependiendo todavía de nosotros, no de los tipos de interés, sino de nuestro éxito en la actividad. En los costes hemos tenido esa caída del 5,9%, era lo que esperábamos, era lo que nos habíamos propuesto, que en su momento pudimos incluso ampliar, y en este momento lo que estamos haciendo es ejecutar, yo diría, sin incidencias, todos estos programas de ahorros de coste. Como resultado, los ingresos nos crecen un 2,7%, los costes nos bajan ese 5,9%. El resultado de eso es que el margen de explotación nos sube un 14%, mejoramos el ratio de eficiencia hasta el 54,3%. Coste del riesgo se mantiene en unos niveles reducidos, en ese, como veis, durante todo el año en ese 0,23%, y la verdad es que seguimos confiados en poder mantener un coste del riesgo razonable, dentro de que evidentemente esperamos un empeoramiento a medida que la economía se ralentice. La cuenta de resultados conjunta la podéis ver aquí, no voy a extenderme en cada una de las líneas porque las hemos comentado precisamente ahora. El titular final es esa caída del 48,8%, incluyendo el badwill del año pasado, y esa subida del 17,7% en base comparable. A la derecha sí podéis ver lo que es nuestra rentabilidad sobre recursos propios, que es el objetivo financiero, digamos, más relevante. Estamos en este momento en el 8,4%, en línea con el año pasado, y podéis ver que también, quitando el año 2020, que fue el año de la pandemia, donde tuvimos que hacer, por motivos obvios, unas provisiones extraordinarias, está muy en línea con los años anteriores. Por tanto, seamos claros, hay una mejora del beneficio, no hay un resultado extraordinariamente elevado, ni muchísimo menos. El balance. La reducción de dudosos que mencionaba antes, muy notable. Os decía que en junio estábamos en el 3,2, ahora en el 3,0, pero es que en diciembre estábamos en el 3,6. Por tanto, es una reducción verdaderamente relevante. Casi 2.000 millones de la base de dudosos que hemos podido reducir durante el año, y eso ha ido acompañado de un uso muy prudente de provisiones, porque de hecho tenemos mayor nivel de provisionamiento. Ahora 5 puntos más, como veis, el 68%, antes tenemos el 63%. Hemos hablado en el pasado y en casi todas las presentaciones sobre el funcionamiento de los créditos ICO. En este momento podemos decir que el funcionamiento está contrastado, está siendo muy positivo. Recordar que hubo una serie de extensiones y carencias en los créditos ICO. En este momento el 95% de los créditos ICO ya está pagando con normalidad, y tenemos una morosidad del 4,4%, que está lógicamente en niveles en línea con otra parte o con, digamos, el resto del crédito que tenemos concedido a empresas. Además, notablemente, 28% ya de la totalidad concedida se ha amortizado en su totalidad, porque evidentemente hubo un componente muy relevante de prudencia y de acumular liquidez en el momento del COVID, por lo que pudiera venir, que afortunadamente al final, a pesar de todas las dificultades y los sufrimientos que hemos sufrido, personas, familias y empresas, pues han resultado ser menores de lo que esperábamos. Desde el punto de vista de capital, seguimos con niveles muy cómodos, el 12,4%, muy por encima de nuestro requerimiento regulatorio, que está en la banda baja de la banca, desde luego en Europa, también en España. Por tanto, tenemos ese margen de casi un 4%, 398 puntos básicos de sobra sobre el requerimiento mínimo. También estamos en el ratio MREL, que incluye los famosos pasivos anticrisis, cumpliendo ya el nivel que se exige para el año 2024. Y durante el año, como veis, hemos tenido un crecimiento orgánico muy relevante, 92 puntos básicos, que nos ha permitido compensar no solamente nuestros pagos de dividendos, intereses a los tenedores de los bonos contingentes convertibles, sino también la mala evolución del mercado, que afecta en la valoración de la deuda pública y que tiene un impacto en capital, pues no ha llegado a compensar el buen crecimiento orgánico que hemos tenido, y por eso pasamos de ese 12,3 al 12,4. Evidentemente estoy haciendo todas estas cifras excluyendo el programa de recompra de acciones,
que como sabéis está próximo a finalizar, ya llevamos el 90% ejecutado. Liquidez, tanto los ratios de corto como largo plazo, con muchísima holgura sobre el requerimiento mínimo, y además pues un año en el que hemos vuelto a ser activos en el mundo de las emisiones, incluyendo el mundo de las emisiones vinculadas a la sostenibilidad, con 1.000 millones en un bono social y otros 1.000 millones en un bono verde. Un breve apunte sobre el entorno económico. Me he referido varias veces a que estamos en una buena posición para afrontar un entorno económico que se deteriora. Hoy hemos tenido unas cifras provisionales, pero las cifras del tercer trimestre, con ese crecimiento del 0,2% en el trimestre, que por cierto está exactamente alineado con nuestra previsión. Así que enhorabuena al Servicio de Estudios, Enric, porque con eso quiero decir que al menos estamos muy alineados con las noticias recientes, pero como veis lo que estamos previendo es una caída en el ritmo de crecimiento del PIB. Este año el entorno del 4,5%, el año que viene en positivo un crecimiento del 1%. Esto contrasta con las cifras de Europa, que como veis para el año 2023 el crecimiento del 1% está, en el caso de Europa, de la eurozona, más cerca del 0, está en el 0,2%, y esta es una cuestión relevante. España, pensamos, está en esta ocasión mejor preparada y la crisis le va a afectar de manera menos grave que a otros países europeos. Eso no quiere decir que no nos vaya a afectar y no quiere decir que no tengamos que poner mucho foco en cómo mitigarla y en cómo salir de esta situación que claramente no es positiva, pero sí es verdad que tenemos una serie de razones para pensar que el impacto va a ser menor que en otras ocasiones y menor que en otros países europeos. Bien conocéis la situación de la dependencia del gas en España, que es menor, y bueno, la infraestructura gasística que tenemos, que nos deja evidentemente menos dependientes de problemas de escasez física de gas, pero más allá de eso, cuando vemos el endeudamiento de familias y empresas es menor que el de Europa, y tenéis los datos en la gráfica, ligeramente menor en el caso de las familias y significativamente menor en el caso de las empresas, pero sobre todo es mucho más bajo que el que tuvimos en el año 2008, aunque no está aquí en la diapositiva. En el caso de empresas teníamos un endeudamiento del 140, que compara ahora con 99% del PIB, es una reducción notabilísima, y en el caso de las familias, de hecho, estábamos en el 85% de deuda, ahora está en el 57%. No hemos vivido una burbuja inmobiliaria, esa es nuestra opinión fundamentada. De hecho, los precios medios del inmobiliario, como veis, en términos reales, están muy por debajo de lo que estaban en el momento de la crisis anterior, incluso en términos nominales, como podéis verlo, un 17%. Y evidentemente hemos tenido una mejor dinámica del mercado laboral. Creo que estamos mejor equipados para hacer frente a ello. Y aunque no lo tenéis aquí en la diapositiva, el sector exterior también lleva 10 años en una posición de superávit de cuenta corriente, cosa que es completamente inusitada en la historia económica española. Con lo cual vamos a tener sin duda un año 2023 que no va a ser bueno, pero creo que tampoco en este momento debemos de ser ni mucho menos catastrofistas. Nuestra buena posición financiera y nuestra buena forma comercial nos ha permitido y nos va a permitir seguir intensificando lo que es nuestra agenda en los temas de sostenibilidad, los temas de ESG en inglés y ASG en español. Antes me refería a las emisiones. Seguimos siendo el Banco Europeo líder en las emisiones calificadas como sostenibles, con 8.500 millones desde el año 19, tanto bonos verdes como sociales. Estamos entre los 3 primeros en préstamos sostenibles en toda la región, que dado nuestro tamaño es una posición evidentemente mayor. Estoy hablando de todo lo que es Europa, Oriente Medio y África. Como veis, recientemente Sustainalytics, una de las agencias de ASG de alta reputación, nos situaba como el mejor banco de España en términos de nuestro rating por los riesgos de Analytics. Como publicamos hace unas semanas, nos hemos adherido, primer banco español, a los principios de Poseidón, centrados en la financiación
del transporte marítimo y, por tanto, de la reducción del impacto medioambiental en ese sector. Y muy recientemente, hace unos días, hemos publicado nuestros objetivos para el año 2030 en los dos sectores prioritarios que concentran a nivel mundial el 70% de las emisiones, que son el sector eléctrico y el sector de petróleo y gas, con, la verdad, una posición de partida que es de mucha menor contaminación de nuestros clientes por el tipo de clientes que tenemos. Afortunadamente empezamos ya liderando la carrera, pero con un objetivo de seguir haciéndolo en los próximos años. Evidentemente estamos hablando de objetivos intermedios para el 2030. El objetivo para el 2050 en todos los sectores es llegar a esa neutralidad en la huella de carbono. Finalmente, desde el punto de vista social, también quería recordar algunas de las cosas que estamos haciendo, que son muy importantes y que lo son más cuando hay una situación que económicamente es menos favorable. La inclusión financiera, lo mencionaba al principio, para ayudar a la gente a mantenerse en el sector financiero, lo primero que hay que hacer es estar y no irse, y ese es nuestro compromiso. No nos vamos de ninguna población en la que estamos y, de hecho, estamos visitando poblaciones en las que no estamos, extendiendo el servicio del Ofibus móvil, la oficina móvil, donde tenemos ya 626 municipios adicionales a los 2.200 que cubrimos con presencia física. Nuestra actividad a través de Microbank, que no paro de recordar, es el mayor banco de microcréditos de Europa. Estimamos que desde su creación hace 15 años ha creado o contribuido ya a la creación de más o prácticamente de 300.000 puestos de trabajo. Nuestra vocación de ayuda a las personas más vulnerables, tenemos 357.000 cuentas sociales, 357.000 clientes a los que no cobramos comisiones por su perfil de ingresos. El parque social, recordad, tenemos más del 50% del Fondo Social de Viviendas y 12.800 en alquiler social. Nuestro compromiso con el colectivo senior, que hemos explicado en las últimas presentaciones y que estamos cumpliendo a rajatabla, la adhesión al Código de Buenas Prácticas y alguna cosa que creo que también es relevante, que va más allá, evidentemente, la relación que tenemos con la Fundación La Caixa, que sigue destinando esos 500 millones en números redondos de euros al año a la sociedad y que es una actividad realmente extraordinaria la que hace la Fundación y, lógicamente, nosotros colaboramos con ellos en lo que podemos, sobre todo con nuestras personas, a través del voluntariado, donde hemos tenido recientemente la Semana del Voluntariado. Más de 10.000 personas de nuestra plantilla han participado en esa semana. Alguna cosa que hemos hecho durante el año, destacarla, sin duda, la ayuda a los refugiados en la guerra de Ucrania, cerca de 5 millones de donaciones, 558 refugiados que han venido a España y más de 75 vehículos médicos que hemos enviado a Ucrania. Lo digo como un ejemplo. Hay muchas otras actividades que hacemos y que vamos repitiendo año a año. Esta quizá es la más novedosa. Y con eso acabar. Recientemente hemos remarcado que queríamos hacer un nuevo propósito de marca que refleja lo que son nuestros valores y nuestros atributos, que hemos centrado en ese estar cerca de las personas para todo lo que importa, para todo lo relevante, y que habéis podido ver de una manera en unas historias que hemos y que estamos sacando en este momento, de cómo la importancia de estar al lado de las personas en los momentos importantes de la vida es absolutamente clave, y con ese lema de tú y yo, nosotros. Y con eso, muchísimas gracias y a vuestra disposición.